gracias a ti, a Carla, por la invitación. Pues vamos a hablar de un tema, como bien lo mencionas, muy interesante, del cual no te voy a decir que soy experto. Sin embargo, sé una que otra cosa que he puesto en práctica en mi vida y a mi esposa y a mí nos ha funcionado. Eh, entonces, vamos a dar inicio. Es un gusto, es un placer estar con ustedes esta tarde, poder platicar de un tema tan interesante y que creo que a todos, sin distinción de género, raza, ubicación geográfica, credo, nos impacta, ¿verdad? Que son las finanzas, que es el dinero. Eh, no sé, no sé si es algo generacional, pero desde que yo tengo uso de memoria y aquellos que crecimos en Latinoamérica, siempre crecimos con esta situación de la crisis financiera, ¿no? Siempre, desde que yo tengo memoria, la devaluación del peso en aquel tiempo, y a lo mejor ya estoy evidenciándome con la edad, pero es real, y creo que todos de alguna u otra manera lo hemos vivido, y algunos lo hemos sufrido, ¿no? Y mucho tiene que ver con el hecho de que en el sistema educativo no nos platican, no nos enseñan, no nos guían en cuanto a inteligencia financiera. Por lo tanto, a veces nos damos golpes, nos damos de boca, a veces en cuestiones financieras, por no tener esta educación, ¿no? Que es tan importante. No vamos a la escuela 15, 20 años o algunos más, a final de cuentas buscando progresar en la vida, en el área profesional y conseguir un buen empleo o tener una empresa que me genere un buen flujo de capital para tener aquellas cosas que yo siempre he deseado, aquellas cosas materiales y tranquilidad que siempre he deseado. Y durante esos 15, 20 años, aunque estudies finanzas, aunque estudies economía, como yo en lo personal lo hice, jamás te hablan de finanzas personales. Entonces tú podrás tener toda la capacidad de administrar el negocio de tu patrón, el negocio o la corporación para la cual trabajas, o ser director de finanzas de algún gobierno, secretario de finanzas, pero increíblemente tus finanzas personales puede que no estén a la par de la de tu negocio. Entonces, a eso vamos a platicar un poco. Y creo que es importante empezar hablando del ahorro. Este tema para muchos podría ser básico, y algunas de las cosas que yo te voy a comentar el día de hoy, posiblemente tú ya las conozcas y ya las sepas, pero hay que pasar de la información a la acción. Entonces, eso es lo que vamos a platicar un poco más. Tomar el control de tus finanzas. Ahorrar. Primer paso. ¿Cómo puedo ahorrar? Primero que nada, entender que a veces lo que sabemos nos hace más daño, lo que sabemos nos hace más daño de lo que no sabemos, ¿verdad? A veces tenemos paradigmas, pensamos que es difícil ahorrar, que es para los ricos, que te tiene que sobrar mucho dinero para que puedas ahorrar. Y realmente no es así. Hay 7 habilidades esenciales del dinero: compartirlo, protegerlo, producirlo, invertirlo, controlarlo, valorarlo y ahorrarlo. Entonces, es una de esas habilidades esenciales que la gente de éxito financiero ha dominado. Entonces, empezamos. ¿Qué pasa cuando nosotros recibimos un bono en el trabajo? Cuando nuestra empresa llega a las metas, cuando a final de año recibimos un aguinaldo, ¿no? Sobre todo en México, aumentamos los ingresos. Desafortunadamente, porque no sabemos controlar nuestro ego a veces, aumentamos nuestro nivel de merecimiento demasiado rápido, aumentamos también los gastos, y así lo dice la segunda ley de Parkinson, ¿no? Ustedes lo pueden googlear. Los gastos aumentan hasta cubrir mis ingresos. Y realmente, para poder ahorrar, lo más importante es cuánto te sobra a final de mes. Y así tú ganes 100,000, 500,000, 1,000,000 de pesos al mes. Si te estás gastando más de eso, realmente
tu futuro financiero está en peligro porque no hay un plan, no tienes un plan y nos estamos dejando llevar por las emociones. Es difícil poder resistirse a la mercadotecnia hoy en día, el neuromarketing, los colores, el mensaje. Las generaciones actuales, millennials, generación Z y los que vienen, estamos siendo catalogados como una generación microondas, que todo lo queremos de inmediato, ¿verdad? Entonces, basado en esa premisa, queremos pues la computadora más eficiente, queremos el celular último modelo, el carro último modelo, la mejor ropa, y lo queremos ya. Y está bien quererlo, el problema es no tener no haber desarrollado una inteligencia emocional que nos permita tener una gratificación diferida. ¿Qué es gratificación diferida? Es decir, entender el momento en el que mis finanzas me pueden dar esos lujos. Entonces tengamos cuidado con eso, porque es uno de los primeros detractores para poder ahorrar. El dinero no es malo, muchachos, y ya sé que la invitación para el evento del día de hoy contenía un cerdito, porque así crecieron muchas generaciones ahorrando en un cerdito, ¿no? Desgraciadamente la connotación es que el cerdito es cochino y lo asociamos con el dinero. Y eso decimos que el dinero es sucio, que el dinero es difícil, que el dinero es no lo toques, lávate las manos. Y todo eso va generando en el subconsciente una asociación negativa hacia el dinero y tendemos a querer deshacernos de él porque es sucio. Entonces, hay que ver esos puntos, hay que ver cómo hablamos del dinero, hay que ver cómo nos asociamos con el dinero. Oye, pero ¿realmente es posible ahorrar? Y fíjense que me encontré con esta nota del Financiero. Ojo, la información que yo te voy a compartir está allá afuera, está al alcance de tus dedos. Acuérdense, esta generación de microondas que nos llaman, pues tú googleas algo y ten por seguro que vas a tener la información inmediatamente ahí. Es cuestión de buscarla, es buscar buenas fuentes de información, ¿no? Entonces yo busqué un poco de información para prepararme para esta charla el día de hoy. ¿Y qué creen que me encontré? Dice la autora del libro Cerdo Capitalista que la mejor fórmula para ahorrar es aplicar el término quítamelo que me lo gasto, ¿no? Y va de la mano con lo que les acabo de decir. Yo creo que el dinero es sucio, que el dinero me puede hacer mal, me puede hacer una mala persona, cuando realmente es una lupa, y me deshago de él, ¿no? Entonces la idea aquí, lo primero que tengo que hacer para poder ahorrar es pagarme a mí primero. Oye, Julio, pero ¿cómo me voy a pagar a mí primero si tengo deudas, si tengo que pagar la renta, tengo que pagar el carro, tengo que pagar la deuda escolar? Como yo. Tengo que mantener una familia, etcétera, etcétera. Bueno, aquí lo importante es que incomodemos un poquito nuestro cerebro, porque nuestro cerebro reptil siempre va a querer... para el cerebro reptil es importantísimo que nosotros sobrevivamos. Y para eso necesitamos dinero, correcto, para poder comer, para poder vestir, para poder tener un techo sobre nuestras cabezas. Entonces, es importante incomodarte un poco al principio para poder adaptarte, para poder tener este hábito del ahorro. Todo cambio es difícil al principio, pero conforme lo vayamos haciendo se va a hacer mucho más sencillo. Entonces, ten la capacidad, ten la decisión de que de tu ingreso, vamos a decir que son 10,000 pesos al mes, porque es lo que más o menos gana un profesionista en México hoy en día, en promedio. Yo sé que la gente de la frontera a lo mejor percibe un ingreso mayor, pero vamos a ir con 10,000 pesos. Y la sugerencia es que empecemos con el 10% del ahorro. Entonces, si tú en tu empresa puedes hablar con tu departamento de recursos humanos, o tú mismo, con tu banco, con tu institución financiera con la que tú estás afiliado, con quien trabajas, decirle de este ingreso que entra todos los meses a mi cuenta bancaria, toma un 10% automáticamente y mándalo a otra cuenta. Al principio, como lo dije, no va a ser fácil. Al principio a lo mejor nos vamos a sentir un poco asfixiados, pero tenemos dos opciones. Una es reducir nuestros gastos.
buscar la manera de cortar gastos innecesarios. Cuando tú vas a la tienda y encuentras una muy buena oferta, solo es buena oferta si tú realmente necesitas ese producto o ese servicio. Si no lo necesitas, si solamente es un deseo, por muy buena que sea la oferta, ya estás gastando de más. Entonces es importante entender ese punto. Y el siguiente es cortar mis gastos para poder tener un excedente a final de mes, para tener un flujo de efectivo. La siguiente opción es aumentarlo. Yo te invito a aumentar mi ingreso. Yo te invito a que hagamos los dos. Entonces, vamos a cambiar la fórmula de que yo gano, gasto y ahorro a gano, ahorro y gasto. ¿Por qué es difícil o por qué algunos concebimos el ahorrar como algo difícil? Porque le estamos pagando a nuestro yo del futuro. Lo tenemos que ver así. Pero como ese yo del futuro aún no existe y está solamente en nuestra imaginación, por lo pronto nos cuesta mucho trabajo pagarle al yo del futuro, al tú del futuro que va a tener por cuestiones biológicas, ya que seas un adulto mayor, probablemente tendrás alguna que otra enfermedad que tendrás que cubrir con tus ahorros. Tristemente, la mayoría de los seres humanos, de las personas en Occidente, pensamos que la jubilación o el gobierno nos va a mantener a final de cuentas. Y tristemente no es así, ¿no? La realidad es otra. Para darte un número cerrado, más o menos de lo que tú ganas hoy en día, cuando te retires, cuando te jubiles, vas a recibir el 30%. Entonces, si hoy en día no te alcanza con lo que ganas, si son los 10,000 pesos, en el futuro menos te va a alcanzar con 3,000. Entonces tenemos que tomar nosotros las riendas de nuestras finanzas y por ende de nuestro futuro. Pues recuerden, el 10%, eso es lo que recomiendan los expertos como mínimo, y conforme va pasando el tiempo y tu inteligencia financiera va creciendo, vamos a ir aumentando ese porcentaje. Y me encanta esta imagen, ¿no? Un día nos vamos a morir, Snoopy. Y Snoopy le dice, cierto, Charlie, pero los otros días no. Entonces hay gente que dice, es que ¿para qué guardo dinero? Si yo no sé si mañana voy a vivir. Yo no sé si no tengo el mañana asegurado en esa tierra. Ciertamente no lo tenemos, nadie, ninguno de los que estamos aquí hoy en esta charla, ni los que están afuera de la charla tampoco. Pero la realidad es, como dice Snoopy, no sabemos y si vives, ¿cómo vas a vivir? ¿Cuál va a ser tu calidad de vida? ¿Cuál va a ser la calidad de vida de tus hijos? ¿No? De tus nietos. Es importante eso, tener en cuenta ese punto, que no hay que ser fatalistas y hay que pensar, hay que planear, que si tú no lo vas a usar, si el día de mañana Dios no lo quiera, tú no estás aquí, pues hay que dejar un legado, hay que dejar algo, un patrimonio, para que las siguientes generaciones empiecen con el pie derecho. Entonces es importante tener claridad de lo que quiero. ¿Para qué ahorrar? ¿Cuál es la meta? ¿Vale la pena? Y pues bueno, los expertos te dirán, es que ahorrar, algunos expertos dirán, ahorrar es perder dinero porque la inflación está a la alza. ¿Qué quiere decir inflación? ¿Qué quiere decir? Que tu dinero vale menos, que cada año puedes comprar menos con esos 10,000 pesos que hoy ganas mensuales, esos 120,000 pesos anuales. Y es importante analizar los ingresos y los gastos, porque te da una mejor proyección hacia el futuro. Entonces me encontré yo esta imagen que me causó entre gracia y pena, porque hay restaurantes, a parecer en Estados Unidos, de acuerdo a la revista Entrepreneur en Estados Unidos, hay restaurantes que ante el alza de la inflación en Estados Unidos, entre el 8 y el 9%, que es históricamente la más alta en los últimos 40, 50 años, las empresas están cobrando un cargo temporal del 8%, ¿no? Increíblemente. ¿Por qué? Porque los empleos difícilmente un empleo tradicional va a estar a la par con la inflación anual, ¿no? En lo general,
un patrón va a incrementar el ingreso de un empleado un 3, 4, 5%. Si tú estás en ventas, tal vez eso sea más porque está más en tu control. Pero, ojo, la inflación nos pega y nos pega a todos, pero sobre todo le pega a las personas que menos ingresos generan, ya que la canasta básica, la gasolina, el transporte, todos los bienes básicos han aumentado. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy tú ganas, vamos a decir, 100,000 pesos anuales, el año que viene tendrás que ganar 108,000 pesos o 109,000 pesos para poder mantener la calidad de vida que hoy tienes, para poder comprar los bienes y consumir los bienes que hoy consumes. También me encontré un artículo de Forbes México donde ya nos avisan que México es altamente probable que caiga en una recesión el año entrante y que esa recesión dure de 9 a 12 meses, por lo menos entrando el 2024. ¿Y qué es una recesión? Es decir, que la economía se contrae, que la economía se hace más pequeña comparado a los trimestres anteriores. Y eso genera un peligro para todos los que participamos de la economía, ¿no? Para el empleado, para el empresario, porque va a haber menos consumo, y al haber menos consumo, hay menos demanda de empleados, y eso nos pone a todos en un predicamento. Es importante tener esto en cuenta. ¿Por qué vale la pena ahorrar? ¿Por qué vale la pena estar preparado? Pónganse a pensar, muchachos. Quien no estuvo preparado para la pandemia, quien no tuvo unas finanzas sanas cuando llegó la pandemia, y las pandemias y las circunstancias llegan sin que uno las pida o las busque a veces, ¿no? Pero ¿qué pasó con esas personas independientes o freelancers que trabajaban por su cuenta, que de un día a otro se les pidió que permanecieran en casa y no podían salir y no podían seguir generando ingresos para mantener a su familia? Entonces, imagínense, yo no sé, ojalá ninguno de nosotros lo hayamos pasado, pero si fue así, hoy es el momento de cambiar nuestros hábitos financieros, nuestros hábitos de consumo, y empezar a buscar la manera de ir ahorrando por lo menos como ese 10% que les comentaba anteriormente. Entonces, los bancos centrales, ¿qué está pasando? Que llegamos a este punto, porque hay recesión. Bueno, los bancos centrales durante la pandemia en algunos países desarrollados empezaron a imprimir mucho dinero. Y al imprimir mucho dinero, abarataron el dinero. Es decir, hoy el dinero vale menos porque hay más dinero en circulación. Entonces mi dinero tiene menor poder adquisitivo que antes. Entonces la tasa de interés se fue hacia arriba. Los bancos centrales decidieron: ¿de qué manera puedo yo, Banco Central, disminuir la inflación, disminuir la demanda de los bienes y servicios? Voy a aumentar la tasa de interés, el costo por pedir prestado dinero. Y ojo, aquí otro tip: siempre es mejor ser el que presta que el que pide prestado, ¿no? Porque el que presta, el inversor, el que invierte, puede cobrar esos intereses, pero el que pide prestado y compra pasivos, compra cosas que no le va a generar un ingreso, pues tiene que ajustarse a lo que el banco diga. Y increíblemente, mientras millones de personas en el mundo sufren por falta de inteligencia financiera, de educación financiera, y tienen que recurrir a los préstamos y recurrir a las tarjetas de crédito, que ojo, las tarjetas de crédito son un excelente método de pago, es un terrible método de financiamiento. Ojo, lo repito, la tarjeta de crédito es un excelente método de pago, terrible método de financiamiento, pero la gente no lo sabe. ¿Y qué hace? Compra la canasta básica porque ya no le alcanza con lo que gana por la inflación con tarjeta de crédito. Y los bancos como Santander presumen que ha sido su mejor trimestre. Increíblemente están ganando más que antes. Entonces, si tú tienes la capacidad de poner un banco, ponlo, porque es un gran negocio. Pero más allá de eso, la invitación es que todos invirtamos en nuestra educación financiera, ¿no? Como lo decía, a veces hay cursos, hay talleres, hay libros, pero también información gratis disponible para todos en Internet. Hay que sacarle provecho a esas herramientas. Y algunos me dirán: pero yo tengo deudas, o sea, ¿pago deudas o comienzo a ahorrar?
paso número uno, pagar deudas. Paso número uno, pagar deudas. ¿Y cuáles deudas voy a pagar? Las deudas que tengan el mayor interés, las deudas que me estén desangrando más mensualmente. Esas deudas son las que yo voy a enfocarme y las voy a pagar. ¿Ok? Voy a utilizar todos mis recursos para pagar esas. Las demás deudas que tengo, que son de menor intereses, voy a pagar el mínimo posible y voy a tratar de usar todos mis excedentes en pagar las deudas. ¿Cómo lo voy a hacer? Como lo dijimos al principio, voy a buscar la manera de cortar gastos hormiga, de comprar cosas por deseo y no por necesidad. Vamos a quitar eso lo más posible. Vamos a tratar de buscar mantener un estilo de vida, pero buscar ya no satisfacer a mi vecino, que a veces nos importa más lo que el vecino diga que lo que diga mi propia billetera, mi propia cuenta de banco, ¿no? Entonces es importante para poder yo ahorrar, ir acabando con esas deudas. Y después, ya que tengamos deudas muy grandes, es decir, deudas grandes en cantidad, pero con un interés moderado, entonces podemos ir haciendo las dos a la par. ¿A qué me refiero? Si tú tienes un celular, si tú debes tarjetas de crédito, si tú debes en las tiendas de consumo como Coppel, etcétera, etcétera, esas deudas, vamos a enfocarnos en ellas para acabar con ellas. Las de tu carro, las de tu casa, vamos a tener que ir viendo la manera de irlas pagando con el tiempo. Esas deudas son mucho más grandes en tamaño, entonces nos tomará más tiempo, pero tenemos que ir haciendo una bola de nieve positiva para nosotros. Es decir, cuando yo liquido una deuda, todo el dinero que yo invertí en esa deuda, en lugar de ir a comprar la nieve o irme a comprar el siguiente carro o irme de vacaciones a Hawái, a donde tú quieras, no, ese dinero lo vamos a utilizar para ahora acabar con la siguiente deuda y así subsecuentemente, ¿no? Vamos a ir categorizándolas dependiendo del interés que tengan y así les vamos a ir acabando. Entonces, yo te invito que hoy en día que la gente no tiene esta información y va a empezar a batallar con pagar sus deudas, los bancos van a empezar a estresar más y van a empezar a cobrar más. Entonces yo te invito a que tú negocies con tu banco, negocies con tu compañía de tarjeta de crédito y le hables y trates de buscar la manera de negociar tu deuda, negociar las condiciones de tu deuda. Ellos van a estar dispuestos a hablar contigo porque sabrán que ahora mucha gente no va a estar pagando. Entonces ellos tienen todo el incentivo de platicar contigo, de hablar contigo, y si ellos no lo tienen, vas a ir a otro banco que te ayude, que te pueda ayudar con unas mejores condiciones para tu deuda. Entonces te voy a dar unos consejos para cómo podemos hacer los dos a la par, ¿no? Primero es crear un flujo libertador, gastar menos de lo que ganas. Lo segundo es, como te lo decía ya, pagar las deudas abusivas, deudas de más de 15, 20% de interés. Y después que hagamos eso, es construir un colchón financiero, un fondo de emergencias que antes era de 3 meses, hoy la sugerencia es que sea de 6 meses a 1 año. ¿De qué se compone este fondo de emergencias? Esos 6 meses tú vas a llevar, de ahora en adelante, tú vas a llevar un registro de tus gastos por 1 mes. Yo te invito a que lo hagas. Lleva los gastos si compraste una paleta, una soda, apúntalo. Vamos a hacer un presupuesto, vamos a empezar a hacer un presupuesto. Y durante esos 30 días al final de esos 30 días tú vas a tener claro en qué gastas, cuáles son tus gastos por placer, cuáles son tus gastos de necesidad. Entonces tus gastos vas a aislar tus gastos básicos y esa cantidad, no sé si son 5,000, 10,000 pesos, la vas a multiplicar por 6. ¿Ok? Si son 10,000, son 60,000 pesos. Entonces tú tienes que tener en tu colchón financiero, en tu airbag financiero, que también se le llama, 60,000 pesos. Esa es tu primer meta, porque ahorrar por ahorrar no funciona, muchachos, ya lo vimos. Si tienes el dinero guardado, tu dinero cada vez vale menos. Entonces es importante tener una meta hacia la que estás construyendo un fondo. Ese 10% va a ir aumentando y te va a ir dando ese fondo para que el día de mañana llegue otra pandemia, llegue otra crisis, tú tengas por lo menos la tranquilidad, la capacidad de dormir en las noches, porque sabes que tienes 6 meses de colchón financiero, que tienes 6 meses para buscar otro empleo, que tienes 6 meses para idear
¿Qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu siguiente paso para que tu familia no pase hambre, no pase frío? Eso es bien importante. Entonces, si lo puedes hacer de 9 meses, de 12 meses, ¿cuánto tiempo estuvimos encerrados por la pandemia? ¿No? Algunos un año. Entonces, que esa sea nuestra primera meta. Básico, un colchón financiero. Y vamos a ir inyectando, ya que tengas tu colchón financiero, vamos a mantener ese hábito del ahorro y vamos a inyectar ese ahorro a cosas que nos generen más dinero. Vamos a ir invirtiendo, vamos a ir tomando cursos que nos permitan tener una mayor inteligencia financiera, un mayor IQ financiero y poder buscar emprendimientos de bajo costo, apalancándonos del internet, negocios digitales, invertir en la bolsa, invertir en bienes raíces, qué sé yo. Hay muchas oportunidades allá afuera para quien busca la educación en el área de finanzas. Y bien, vamos a crear flujos de efectivo. A final de cuentas, eso es lo que queremos. Crear flujos de efectivo que nos permitan a nosotros, después de la seguridad, tener opciones, ¿no? Poder trabajar en lo que a mí me gusta, tener aquel objeto, aquel carro, aquella casa que yo deseo. Pero tenemos que tener claro que todo empieza con una decisión, ¿no? Gratificación diferida, pagar mis deudas, ahorrar con un colchón financiero, capacitarme en el área de finanzas, de inteligencia emocional para no gastar más de lo que debo. Acuérdense de la segunda ley que les platicaba, que siempre gastamos, que si nuestros ingresos suben, nuestros gastos suben a la par porque no tenemos esa disciplina financiera. Pues vamos a ir aumentando nuestras inversiones, nuestra capacidad para aumentar esos flujos de efectivo. Y bien, esta es la presentación que yo les tenía preparada. Cualquier duda, cualquier pregunta, repito, no soy un experto, pero hay cosas que nosotros hemos aplicado en nuestras vidas y que nos ha funcionado muy, muy bien. Nosotros ahorramos un poco más del 15-20% de nuestro ingreso hoy en día y eso nos da opciones, pero sobre todo nos da la capacidad de dormir en la noche como bebé, ¿no? Y no necesariamente como bebé de recién nacido, porque tengo una niña de 1 año que aún se despierta de noche llorando pidiendo comida, pero entienden lo que les digo, ¿no? Dormir tranquilos, sabiendo que pase lo que pase en mi empleo, sabiendo que pase lo que pase en mi empresa, tengo yo la capacidad de reaccionar y proveer para mi familia. Fue un gusto estar con ustedes, les mando un abrazo y aquí voy a estar por si hay alguna pregunta. Gracias.